En Malvinas Causa Central entendemos que uno de los temas fundamentales es la defensa y no hay defensa sin industria. Y en esta oportunidad tenemos un gran honor que es la oportunidad de conversar con la doctora Mirta Susana Iriondo, presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín FADEA. Doctora, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y gracias por comunicarse conmigo, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias. Asumió en febrero de este año, hace poco tiempo. ¿Cómo encontró la empresa? ¿Cómo encontró Fadea? Bueno, en general uno puede decir que estaba más o menos ordenada la empresa, pero los problemas, algunos problemas claves que ha tenido en estos últimos 4 años, es que en el 2016 el Estado Nacional rescindió eh, a FADEA los contratos de Pucará y el contrato de Pampa. Posteriormente, en el 2018, se suspendió el contrato por la modernización del Orión, el P3. Eh, Así que eso fue un golpe muy duro para la empresa, que se rescindan los contratos, porque estuvo trabajando en trabajos menores durante ese año. Había fondos que era para los contratos, que no se ejecutaron para los contratos, sino que, bueno, se lo utilizó para las necesidades de la empresa, como pagar salarios y demás. Una empresa aeronáutica necesita de tiempos, los tiempos no son los tiempos de otro tipo de industrias, sino que son de mediano y largo plazo, o sea, no se pueden hacer contratos anuales, por ejemplo, los contratos siempre son contratos eh, mínimo trianuales que le permitan planificar a la empresa. Hay productos aeronáuticos que llevan muchos años. Un ejemplo concreto, por supuesto, de una envergadura muchísimo mayor que las cosas que nosotros hacemos, puede ser el carguero, el KC-390 de Embraer. El KC-390 de Embraer empezó allá por el 2007, y está ahora saliendo la serie después de 13 años. ¿Ah? ¿Qué quiere decir salir Entonces, la serie? Perdón, doctora. y empezar a vender aviones Bien. para Fuerza Aérea, para siempre la producción aeronáutica es semi-artesanal, ¿no? Este, pero hay partes, o sea, ¿qué quiere decir eso? Partes automatizadas y partes que son artesanales. Pero lo que quiero decir con esto es que se tarda mucho tiempo hasta que desde que se comienza con el requerimiento operativo de la Fuerza Aérea, hasta que está el prototipo, son muchos años, y además armar todo el negocio que significa la venta de aviones, que son, en el caso por ejemplo, del de Embraer, son aproximadamente 85 millones de dólares un avión de eso, ¿no? Claro. O sea, eh, entonces, cortar con la producción del Pampa en su momento en el 2016 y luego la del Pucará implica retrasos que a veces uno no los ve inmediatamente, ¿no? Sino que con el correr del tiempo se ven. Por ejemplo, los Pampas que se armaron en el 2000, en todo este tiempo, hasta inclusive el día de hoy, se ha ido consumiendo el stock que tenía la fábrica, entonces prácticamente en este momento estamos sin stock. Eh, por supuesto que hay una voluntad del Estado Nacional de volver a fortalecer la producción del Pampa. Estamos a la espera de un contrato, mira, ya estamos en octubre prácticamente, y todavía no ha salido la decisión administrativa, así que ya queda muy poquito tiempo el año presupuestario y los contratos son anuales por el hecho de que veníamos con el presupuesto del 2019. Claro. No hubo presupuesto en 2019 votado para el 2020. Así que la situación del Pampa creemos que se va a revertir, no se va a revertir este año. Estamos trabajando en un Pampa que no sé si lo vamos a poder tener listo a fin de año, pero el año que viene calculamos que se va a revertir con el FONDEF, va a haber fondos especiales para la producción del Pampa, ¿no? Poder fortalecer la producción, porque exportar aviones
primero tenemos que volver a tener una cadencia en la producción del Pampa para poder tener la línea funcionando para si uno quiere vender aviones en el exterior, ¿no? Así que esos procesos son lentos. Nosotros calculamos que si el año que viene empezamos a poner en funcionamiento, en 2 o 3 años ya estamos en condiciones de tener todo bien aceitado con los proveedores, muchas obsolescencias del Pampa que estamos viendo de producir a proveedores locales u otros proveedores internacionales que tengan que no produzcan ciertos sistemas solamente para el Pampa, sino para otro tipo de aviones y poder utilizar esos elementos más comerciales. Así que calculamos que el proyecto, o sea, el proyecto está vivo, se sale con una nueva, con modernizaciones, pero ahora se le agrega lo que es el data link, que es la comunicación entre aviones. Calculamos y es un producto interesante realmente, y el costo no es un costo elevado para este tipo de prestaciones. El costo de un Pampa está entre 12 y 13 millones de dólares. Como avión de entrenamiento avanzado, y estamos también trabajando en un proceso de 2 o 3 años, poder sostener el armamento del Pampa también, que sirva como avión de ataque liviano. Así que ese es un proyecto que sigue firme, lo fundamental que es el conocimiento está en la fábrica, y bueno, ahora estamos esperando ansiosos el FONDEF el año que viene para realmente ponerlo en marcha al proyecto. El Pucará también nuevamente se ha resurgido, estamos haciendo el prototipo, calculamos que para el año que viene ya vamos a tener 4 aviones Pucará, Fuerza Aérea la ha llamado Pucará Fénix, porque lo había desprogramado. Claro, se vuelve a relanzar, ¿no, doctora? Se ha vuelto a relanzar, sí, como un avión para vigilancia, ¿tá? Claro. Donde le estamos haciendo ahora una modernización de cabina comercial, con elementos comerciales que son más económicos, el motor nuevo y un pod que lo está haciendo Fixed View de observación óptica, y INVAP está desarrollando un radar de apertura sintética también para observación. Así que creemos que es importante. Fuerza Aérea tiene muchos de estos aviones que si logramos que se remotoricen, vamos a tener Pucará por mucho tiempo. Así que esos 2 proyectos, a pesar de que se dieron de baja, están funcionando. El año pasado hicieron 2 aviones en la fábrica con la gestión anterior, pero vuelvo a repetir, era con los elementos comprados allá en el 2015. Así que ahora nos urge volver a tener fondos como para, eso lo vamos a obtener este año, en parte, como para poder hacernos de stock, porque si no, hay ciertos, por ejemplo, el motor es algo que nosotros no podemos producir, por lo tanto hay que importarlo. Bueno, a veces los tiempos de espera son largos, son 12 meses, a veces 1 año y medio, entonces necesitamos volver a tener stock para volver a tener cadencia en la producción. Y esto, No sé disculpe, si... sí, Sí. clarísimo, disculpe, doctora. Recuerdo, estamos hablando con la presidenta de FADEA, Mirta Susana Iriondo, y esto que está remarcando, que es muy importante, el stock, hay algunos elementos que por el momento no se pueden fabricar en el país, pero también, por lo que hemos visto de las publicaciones que han hecho, se está avanzando con justamente que ese stock que se necesita para la fabricación del avión, muchas de esas piezas se empiecen a fabricar aquí en Argentina. ¿Han firmado acuerdos para que esto avance? ¿Cómo es ese tema puntualmente? Sí, nosotros tenemos una cantidad de subsistemas del Pampa, por ejemplo, el de freno y llanta, que hemos firmado un convenio con la CARAE. Son subsistemas que el costo internacional es muy caro y se pueden producir en el país. Quizás nosotros nos hemos planteado con la CARAE de
reemplazarlo después de 2 o 3 años. O sea, lleva su tiempo. O sea, el desarrollo de proveedores de ciertos subsistemas lleva tiempo. También hay otros elementos del Pampa que estamos reemplazando, por ejemplo, el botellón de oxígeno, que lo hace una empresa nacional, y otros elementos como puede ser que querríamos en un futuro reemplazar, como pueden ser las pantallas display, que son muy caras y que estamos en condiciones en Argentina de hacerlo. Uno lo que tiene que buscar son empresas que están en el rubro, que no dependan de que nosotros le demos el trabajo para subsistir, sino que tienen que ser sustentables y tener como un producto más de los que tienen. Creemos que hay capacidad, así que estamos trabajando. Tenemos más o menos detectado unas 14 sustituciones que se pueden hacer de subsistemas del Pampa. Y eso para nosotros es muy importante. También lo mismo con el avión que queremos, el Malvinas, precisamente, que ya estamos trabajando en la parte de diseño. Pensamos que fines del año que viene estaría ya listo el prototipo, faltaría la certificación que se va a hacer en el 22, y la línea la largaríamos de producción ya de la serie, la largaríamos mediados del 22. Y ahí también vamos a tener muchos actores locales. Por supuesto que, vuelvo a repetir, el motor hay que comprarlo en el exterior porque no tenemos capacidad para producir ese tipo de motores, ni hay tampoco escala o clientes internacionales como para poder salir en ese rubro, un rubro que se requiere primero un nivel de inversión alto y después tenés un mercado internacional con empresas con mucha experiencia en motores aeronáuticos. Así que por el momento eso sería prácticamente imposible plantearse el desarrollo, ¿no? Pero no obstante, sí tenemos muchos subsistemas y partes del avión que pensamos que, no tanto en el prototipo vamos a tratar nosotros de manejar todo lo que es la construcción del prototipo, identificando qué proveedores podemos dar algunas partes, pero realmente el desarrollo de proveedores va a ser para el 22, que es cuando vamos a la serie, ¿no? Estamos conversando con la presidenta de FADEA, Mirta Susana Iriondo, y recién mencionaba el IA-100 Malvinas justamente, también un avión que había comenzado a fabricar FADEA, que se interrumpió y ahora se volvió a relanzar con otras características, pero es muy importante porque allí informándonos sobre el tema, también puede ser de venta civil dicho avión. Entonces, esto es muy importante para la empresa también. Sí, en realidad el avión bueno, es un avión que va a tener las dos matrículas, la civil y la militar, ¿no? O sea, se va a certificar anti-ANAC y se va a certificar FAR, que eso sería anti-ANAC y, por supuesto, ante la autoridad militar. Es un avión en este momento pensado para lo militar y pensamos que es un avión que se puede vender en la región a los militares de la región o de otros países que no están en la región. O sea que es un avión que creemos que va a poder penetrar en ese mercado, y no es menor eso tampoco. La experiencia esa nos va a dar la posibilidad de hacer un avión de enlace de 4 plazas. Esto ya estoy pensando dentro de 3, 4 años, ¿no? O sea, los planes o las hojas de ruta tecnológica son a largo plazo en la aviación, ¿no? Pero estamos pensando que esa va a ser una oportunidad. Por supuesto que el costo va a ser importante, bajar costos, porque no se puede vender un avión en el mercado civil si no es competitivo con los costos de otros aviones, y hay muchos aviones en el mercado civil, ¿no? Así que pensamos que sí. En un principio la fábrica pensó allá en el 2015 de que estaría bueno hacer un avión para los aeroclubes, que es un avión con menos prestaciones que este. En nuestro planteo hemos estado hablando con alguna acá y algunas empresas interesantes en Argentina que hacen de estos aviones más chiquitos. Entonces nos parece que nosotros no tenemos que competir con esas empresas. Lo que hay que hacer en todo caso es tener un subsidio
para los aeroclubes para que puedan comprarle aviones a empresas nacionales, estoy hablando de una empresa de Sunchales, que ya está, el avión se llama Guaman y ya está certificado, por supuesto un avión liviano, no el avión que nosotros vamos a hacer. Entonces nos pareció que ese rubro o ese nicho de negocio debe ser desarrollado por pequeñas empresas. Guaman es una empresa prácticamente familiar, ¿no? Por esas empresas, no usar nuestro poder de empresa estatal para competir con esas empresas o que Claro. esas empresas compitan con nosotros. Entonces, ese nicho tiene que ser para ellos y nosotros aspirar a este otro nicho de avión militar y la posibilidad, sí, de hacer un avión de enlace de 4 plazas. Estamos conversando con Mirta Susana Iriondo, presidenta de FADEA. Doctora, y allí, bueno, nos está contando los proyectos que está trabajando FADEA de los aviones que puede fabricar, puede poner a disposición y vender. Pero también hay otro tipo de proyectos, por ejemplo, la situación de los drones, fabricar drones en Argentina. ¿Hay posibilidades o lo están trabajando? Mirá, sí, posibilidades siempre hay, ¿no? Hay que ver si hay recursos. Claro, Este, sí, nosotros, bueno, el contrato de drones se firmó entre INPAP y el Ministerio de Defensa ya por el 2014. Y luego fue el primer contrato que se dio de baja en el 2016 por el costo, según dicho por el entonces presidente Mauricio Macri, ¿no? A nosotros nos interesa mucho, estamos en conversaciones con INVAP para discutir la parte técnica o tecnológica de un proyecto de este tipo. Ahora bien, para que realmente se haga realidad, proyectos de este tipo así ambiciosos, tiene que ser el Estado Nacional el que nos haga el requerimiento, a través de Fuerza Aérea o de otro organismo. Y bueno, vamos a ver de nuevo, vamos a ver qué pasa con el FONDEF del año que viene, porque además tiene también que acordar Fuerza Aérea Argentina, que es una prioridad. Y bueno, si los astros se alinean el año que viene, a lo mejor ya estemos en condiciones de lanzar un proyecto así. No obstante, nosotros estamos trabajando con INVAP, porque uno no tiene que esperar, sino que tiene que ir avanzando al menos conceptualmente, definiendo tecnologías, definiendo los requerimientos de emisión del avión, a la espera de que el año que viene, si tenemos el FONDEF o el otro, o el siguiente, estemos en condiciones y ya hayamos hecho un camino. Es un poco la idea, adelantarnos a ese camino. Yo sigo pensando que es una excelente idea. El proyecto SARA se hizo en mi gestión con el Ministerio de Defensa, así que realmente para mí sería estupendo poder trabajar con INPAP y ejecutar este proyecto. Pero bueno, está por verse. Una cosa que me parece importante también destacar, que este año es un año muy difícil no solamente para nosotros, sino para todas las empresas y para todos los trabajadores, sea cual sea el rubro al que pertenezcan, porque la situación con la pandemia es muy difícil, a nosotros se nos aparece el virus, ya tiene circulación comunitaria aquí en la ciudad de Córdoba, con lo cual áreas completas se nos paran porque aparecen 2 o 3 casos de coronavirus y entonces toda el área hay que pararla. Así que la situación hoy es compleja. claro. Y esperemos que hemos estado produciendo más lentamente, obviamente. Cuando uno tiene mucho personal afuera, es mucho más lento, menos productivo y hay que pagar salarios. Entonces, la situación hoy es difícil. O sea que más que nunca hemos apostado y estamos apostando a formular proyectos que nos permitan sentar las bases para que el año que viene, esperemos pandemia mediante, podamos realmente concretar muchos de estos proyectos. Doctora, si le tenemos que explicar a quien está del otro lado, aquí en el conurbano de Buenos Aires, que le estamos hablando de una empresa fundamental, entendemos, de Malvinas Causa Central y la Universidad Nacional de Lanús, como es FADEA, que fue recuperada en el 2009,
porque había sido privatizada en la década del 90, es una empresa histórica en la República Argentina, con muchísimos años, pero si le tenemos que explicar al que está del otro lado, que nos está escuchando, ¿qué es FADEA? Por supuesto que fabricación de aviones, eso lo dice todo, ¿no? Pero digo, los recursos, ¿cómo los cuentan? Si depende del Ministerio de Defensa, ¿cómo le hacemos un panorama simple para que está del otro lado y además también empiece a tomar conciencia de que hay que defender FADEA, digamos, que no puede pasar de que de repente le corten la fabricación de aviones así simplemente. Pero ¿qué es FADEA? Si tenemos que explicar a que está del otro lado y de repente está escuchando por primera vez a usted, a la presidenta de esta empresa tan importante de la Argentina. Bueno, lo primero que tenemos que tomar conciencia es que en la región, después de Embraer, viene FADEA, y luego ENAER, que es la empresa chilena. Y no hay más fábricas de aviones militares en la región. ¿Ah? El producir aviones militares no es menor, más allá que uno tiene las dos líneas de negocio, ¿no? Lo civil, que puede llegar a ser mucho más sustentable, y lo militar. Lo militar está siempre sostenido por el Estado. Y voy a dar un ejemplo. Lockheed Martin, que era a quien se había concesionado esta empresa, es una empresa norteamericana, es de capital privado, pero depende del Estado de Estados Unidos, del Estado del Parlamento. El Parlamento todos los años es el que vota el presupuesto de los aviones que va a adquirir a Lockheed Martin el ejército de Estados Unidos. Lo mismo sucede con Israel. Israel tiene una empresa estatal que es IAI, que produce aviones. Tiene varias empresas ligadas a lo militar. O sea que tener una empresa ligada a lo militar, ligada a lo estratégico, no es menor en lo que hace la soberanía de un país. Y te doy un ejemplo, que un proyecto que no te lo nombré porque estamos recién, ya te digo, estamos discutiendo una cantidad de proyectos que nos parece que podemos, cuando estemos en mejores condiciones por la pandemia, desarrollar. Uno de ellos es paracaídas. Nosotros tenemos acá, históricamente, hubo una pequeña, acá son muchas fábricas en una fábrica. Teníamos esta parte de paracaídas, había 40 operarias, Fuerza Aérea después dejó de pedirnos paracaídas y hoy quedan 12 operarias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos discutiendo con el Estado Mayor Conjunto la posibilidad de hacer paracaídas para ejército, que es quien más consume sus paracaídas, y reemplazar por los paracaídas que vienen del exterior. Entonces, tener la capacidad de hacer paracaídas, de mantener los paracaídas, bueno, es parte también del apoyo logístico de una empresa del Estado a nuestras Fuerzas Armadas, en pos de la defensa del territorio nacional. No sé si Sí. expliqué cuál es nuestro rol. Para mí, Sí, el clarísimo. rol de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas es un rol muy importante y por eso es que hay que defenderla, ¿no? Totalmente. Y usted mencionaba que es la segunda en la región después de la empresa brasileña, pero durante muchos años, lo que hoy es FADEA, cuando era también del Estado, antes de ser privatizada, era la primera, digo bien o estoy equivocado. ¿Era una de las más importantes? No, siempre, no, yo creo que hubo dos visiones distintas en algún momento. Obviamente que esta fue la primera, fue fundada en 1927 Claro. por Arteaga, y luego tuvo su florecimiento con el Brigadier San Martín. Recuerden que, y está bueno, a mí me gusta siempre recordar, el Brigadier San Martín fue gobernador de esta provincia, un gobernador olvidado, ¿no? Y fue ministro aeronáutico de la época de Perón. Él tuvo una visión realmente del desarrollo de la fábrica, y no solamente como fábrica de aviones, sino como lo que fue industrias mecánicas del Estado, ¿no? De acá salieron el auto justicialista, el rastrojero, la motopuma, etc. En cuanto a los proyectos aeronáuticos, nos hicimos socios con Brasil cuando todavía Embraer estaba en sus nacimientos, para producir un avión, el CBA, que era para uso civil.
es muy importante tener el uso civil y el uso militar juntos, porque los desarrollos tecnológicos más desafiantes vienen de lo militar. Pero luego esas tecnologías de uso militar se utilizan para lo civil, que es muy rentable. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Cuando fracasa ese avión, fracasa porque siempre estos proyectos, uno tiene que invertir como Estado nacional, tanto el brasilero como el nuestro, mucho, hay que invertir, pero después a veces tardan mucho tiempo o hasta pueden fracasar. Ese avión fracasó y hubo dos decisiones totalmente distintas. Ya estamos hablando de década del 60, si mal no recuerdo. Ahora no me ubico bien en las fechas. Pero hubo dos decisiones distintas. La decisión del gobierno brasilero en aquel momento de seguir invirtiendo para desarrollar el avión y la decisión del gobierno argentino de no seguir invirtiendo. Esas dos decisiones hicieron que Embraer sea lo que hoy es, y esa decisión también fue lo que llevó a la privatización en la década del 90 y desaparición prácticamente de la producción del Pampa en Argentina. Así que a veces una decisión de gobierno de ese tipo, que ve nada más que lo que está más cerca, que es cuánto presupuesto más hay que poner, y no mira a largo plazo, tienen caminos y desencajan en distintas alternativas. Pero fíjate que, volviendo al Brasil, por supuesto se ha desarrollado una de las empresas de estar quinta en el mundo, Embraer, pero hace unos años atrás se la iba a vender a Boeing. Boeing ahora con la crisis aeronáutica retrocedió y sigue siendo de capitales brasileños. O sea que a veces el esfuerzo de muchos años de un país de invertir en cuestiones estratégicas puede llegar a terminar en que eso desaparezca, al menos como decisión estratégica de un país, ¿no? Así que eso uno siempre, de ahí hay que sacar siempre una enseñanza, que es que uno tiene que defender la soberanía y defender los intereses del país en las cuestiones estratégicas. Que no es esta la única que tenemos en nuestro país, sino que también lo tenemos en lo nuclear, lo tenemos en lo satelital y en radares. Quien habla es la doctora Mirta Susana Iriondo, presidente de FADEA. Y solo para agregar de ejemplo lo que pasó con los submarinos. Argentina estaba muy avanzada en la fabricación local de submarinos, Brasil no. Brasil empieza a tomar el ejemplo de Argentina y hoy Brasil está fabricando submarinos nucleares y Argentina dejó de fabricar submarinos o está con la intención de retomar, por supuesto, esa política. Pero bueno, la abandonó, siguiendo el ejemplo que usted daba antes sobre el tema de aviones. Lo último, sobre el tema motor, me quedó la duda. ¿Dónde se compra el motor para los aviones, los Pampa? Se compra una empresa estadounidense, Honeywell. Estados Unidos. Me Sí. había quedado la duda cuando lo había mencionado. Doctora, algo para finalizar, algo que le parezca importante resaltar, algo que le parezca importante contarnos. Nos habló sobre el Pampa, sobre el IA Malvinas, sobre el Fénix, ahora nuevo avión Pucará, que se está retomando también, pero bueno, esto tan importante que nos hacía mención sobre los paracaídas, pero algo que le parezca importante resaltarnos para finalizar, señalarnos. Bueno, lo que queda, la pata que queda es la pata de la venta de aviones al exterior. Me parece que es una pata que tiene que venir de la mano de todo esto también, porque vos recordá que esta es una industria donde lo importado tiene un rol, juega un rol, tiene un peso importante, entonces uno tiene que poder exportar también. Y eso es algo que hay que desarrollarlo. Estamos en algunas discusiones, ha habido discusiones con el Banco Nación al respecto, porque lo que hay que hacer es no solamente la parte nuestra, que sería la de poner en condiciones a los productos para ser vendidos, como el Pampa o el IA-100, o inclusive vender la modernización de Pucará a los clientes que alguna vez tuvimos que tienen Pucará, sino que tiene que ir de la mano de un banco de desarrollo, que permita dar créditos al exterior
para nosotros poder vender los aviones. Esa política, que es política exterior, Cancillería y sobre todo la parte financiera, tiene que estar presente en estos negocios. Fíjate que, ¿qué es lo que hace China? Y bueno, China donde va a vender, va con el crédito. Y si no actuamos de la misma manera, es muy difícil vender en el exterior. Y las ventas en el exterior son importantes, porque entonces lo que entra, lo que es importado, entra y sale, y después sale todo el valor agregado que nosotros le damos aquí en el país. Así que esa es una deuda pendiente, ¿no? En algún momento en la región se pensó de tener un banco de UNASUR y bueno, no se logró. Claro. Pero tenemos que pensar en algún tipo de organismo financiero que permita salir hacia afuera en la región. Que además es importante para poder instalar el avión y que se siga produciendo y esto que hacía mención usted que no se corte, ¿no? Porque hubo anuncios de que quizás compraba tal país o cual, siempre de la región, pero por X o por A se terminaron frenando. Y me imagino también, doctora, que allí debe haber una disputa geopolítica de las otras empresas que también quieren vender su producto. Así que es muy importante que el Estado argentino tome esto como política de Estado, poder venderlo, sobre todo a los países hermanos, porque fabricamos acá, te vendemos este avión y lo pueden pagar de la manera que sea conveniente, como usted está mencionando. Doctora, muchísimas gracias por todo este tiempo, nos parece fundamental FADEA, esta empresa Argentina, queríamos conocer cómo está la situación y cómo están avanzando los distintos proyectos. Vemos del ministro de Defensa una política de reactivación permanente de la industria nacional como política de Estado, nos parece muy importante. Usted hizo mención a lo que es el Fondo Nacional de Defensa y lo ha dicho el ministro, todo lo que se recaude de aquí va a ser para la industria nacional, así que es fundamental. Nada para comprar afuera, todo para fabricar aquí. Así que seguimos muy de cerca lo que pasa en FADEA. Esperemos que no sea la última vez que conversemos con usted para saber cómo sigue la empresa. Muchísimas gracias y felicitaciones por el laburo que hacen, en serio. Es un orgullo para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos y todas. Y esperemos que la próxima vez pueda ser personalmente, ¿no? Ojalá. Que la pandemia nos deje descansar un poco. Ojalá. Conversábamos con la doctora Mirta Susana Iriondo, presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones, Brigadier San Martín, FADEA, muy importante para la industria nacional y para la defensa nacional. Pasó por Malvinas Causa Central.